El presidente Javier Milei presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2025 que tiene varios números y ahora vamos a hablar de las implicancias que puede tener en la microeconomía de nuestro bolsillo. Para ello hemos convocado a los economistas de IDESA, Catalina Serena y Patricio Canaris. Un gusto tenerlos ambos aquí en Los Turelos. ¿Qué tal, Seba? Bueno, para comenzar quiero trasladarles una pregunta que hace el público televidente y dice: ¿cómo me afecta a mí un presupuesto nacional y si en realidad estos presupuestos se han cumplido lo que va del año o son meras aspiraciones de lo que es un gobierno para su gestión? Sí, a ver, los presupuestos de gobierno la verdad que deberían ser una herramienta institucional fundamental en la cual constan los planes que van a llevar a cabo a lo largo de todo el año. Sin embargo, la historia argentina no tiene acostumbrado a que esto no es así. De hecho, hay un estudio que hicimos que en los últimos años le erraron por mucho a las estimaciones de inflación. No obstante, hay cosas interesantes para ver, hay mucho de lo que es voluntades, hay mucho de cuestiones hacia dónde puede ir la economía que hay que leerlas. Ahora, eso, para quienes no ven, ¿tiene impacto en el bolsillo? Sí, a ver, hay cuestiones micro que por ahí no salen mucho de lo que es el Pacto de Mayo, que por ahí tiene mucho impacto en la vida diaria de la gente. No se sabe para qué lado va a arrancar, entonces quedan cuestiones que por ahí faltan despuntar. Okay. Por ahí lo micro que tenga más impacto, que sí sale en el presupuesto, es el tema de sacar el impuesto país. El impuesto país. El impuesto país. Sí, lo ha dicho el gobierno, lo eliminaría ahora a fin de año. Le quiero preguntar a Catalina, en relación, vos decías, a presupuestos anteriores, Patricio, ¿qué diferencias ves en el enfoque, teniendo en cuenta los antecedentes que comentabas? Bueno, primero, como algo muy positivo es esto de remarcar la importancia que le dan al equilibrio de las cuentas públicas, que en presupuestos anteriores no se ha visto. Es decir, ratifica la política de déficit cero que venía, digamos, siguiendo durante 2024, Okay. Exactamente, se mantiene el ajuste fiscal que se hizo durante 2024, se va a mantener en el presupuesto del 2025. Otra de las diferencias que vemos está vinculado en que el recorte va hacia los gastos, como también lo vimos en 2024, y no hacia los impuestos, como por ahí se ha visto en otras gestiones, que por ahí lo que se hacía era aumentar impuestos en lugar de recortar gastos. Y por ahí, como similitud en referencia a otros presupuestos, que por ahí es algo que nosotros desde IDESA hacemos una crítica, es que se mantiene esta política de ajuste y no tanto de ordenamiento, ¿no? Del ordenamiento del sistema público. Es decir, público. que una primera interpretación que podemos hacer es que se mantiene la política de déficit cero, de ajuste, y como decías vos, también yo creo que habrá que ver cómo se enfoca en relación a los pagos de intereses de deuda, porque si bien es algo macroeconómico, la gente tiene que saber que el próximo año Argentina tiene compromisos más altos y por la fórmula que explicaba el presidente va a tratar de ajustar para poder hacer frente a esas obligaciones, recortando gastos discrecionales. Dijo, hay gastos fijos y hay discrecionales. Los discrecionales, que son de las voluntades, se pueden ajustar. Sí, esa es como una nueva regla fiscal que plantean en este presupuesto, que es básicamente que si los ingresos no aumentan lo que ellos esperan, se va a hacer un recorte del gasto por la parte discrecional, muy bien como vos decías, Seba. Y el tema que nosotros planteamos es que por ahí, ¿qué es lo que se va a recortar? Porque en algún punto en 2024 ya se hizo un gran ajuste sobre lo discrecional y queda poco por recortar. Claro, es decir, poco margen para cortar. Que discrecional, cuando estamos hablando, podemos decir, citando como ejemplo, transferencia a las provincias, tarifas, subsidios económicos, bueno, y alguna que otra política social que, como decía bien Catalina, ya ha recortado. Ahí queda poco margen, hay que ver cómo se mantiene ese equilibrio fiscal. Tenemos un par de placas, quiero ver la primera con proyecciones, Patricio. Sí. Vamos a repasar algunos datos. A ver, para el presupuesto 2025, proyecto una inflación de 12,8%. Voy por esta variable, arranco por esta. ¿Cómo ves esta estimación? Bien, a ver, ese 18,3% es un número que no se ve desde la época de Macri. Sí, 18,3%. Es un número muy bajo. Sí. Eso traído a dato mensual, para que sea un poquito más palpable, es 1,4% mensual. 1,4%, es decir, que si hoy estamos en un piso de 4 o a veces en el mejor de los casos 2, estás planteando una reducción más de la mitad de la inflación. Es así y es muy difícil, sobre todo por lo que está costando pasar ese 4%. Por ahí las perspectivas privadas van hacia un 3%, por ahí uno ve que la inflación mayorista, que es indicativa del sector transables, del compra-venta del exterior, está llegando a un 2% en línea con el crawling peg. Eso era esperable,
Lo que está planteando problemas es el sector no transables, que por ahí está más asociado a lo que son servicios. Eso es un poco más difícil que baje. Sí, de hecho, el último aumento que registró el INDEC para agosto fue motivado o impulsado, podemos decir, en mayor medida por lo que decís vos, servicios, porque muchas personas se preguntaban ¿por qué hay inflación si no se emite y está cayendo el consumo? Bueno, justamente lo que decía Patricio, el tema impulsado por servicios, que habrá que seguir la corrección de precios relativos. Dólar 1.207 pesos, te pregunto, Catalina. ¿Cómo estás viendo esta proyección? Y si crees que con este número se va alineando a una salida del cepo para 2025 o habrá que esperar. Bueno, este valor de dólar para fines del 2025, en realidad uno lo que vería es que en principio o se mantendría un crawling peg vinculado con la inflación, porque si uno ve lo que estiman para fines del 2024 es un dólar de 1.020 pesos, entonces si fines de 2024 es 1.020 y fines de 2025 es 1.207, la diferencia es ese 18% que están estimando de inflación. Claro, o sea, se sigue ajustando por inflación con un crawling peg un poco más bajo, por lo que decía Patricio. Un poquito más bajo, exactamente. Claro. Okay. En principio uno esperaría eso, o que están suponiendo que va a haber una salida del cepo sin ningún tipo de aumento del dólar, o sea, sin ningún salto para pasar a la salida del cepo, que por ahí eso es lo que nosotros decimos que es un poco inconsistente. Bien, un detalle a tener en cuenta, veremos cómo se resuelve. Hay otra placa que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, que para quienes no saben, bueno, es una suma de todo y una estimación económica de todo lo que es la producción interna de un país. Estamos hablando ya de lo que son productos, bienes, materiales, como así también servicios. Bueno, 5% para 2025 y hay una estimación de caída de 3,8% para este año. Hay que decir que ahora se conoció el dato del primer semestre de 2024. Sí, la del 2024 la estimación es bastante realista. De hecho, lo que se conoció hace poquito. Sí, 3,4% había caído en el primer semestre, sí. Para 2025 suena bastante ambicioso. Sobre todo cuando no se sabe cómo se va a salir del cepo y sobre todo cuando no se culminó de ordenar el Estado. Porque hubo un ajuste brutal, se logró, perfecto, pero no se ordenó el Estado. Y para traer inversiones es necesario que sean cambios sustentables. Es decir, está faltando esa claridad en los cambios sustentables a partir del ordenamiento del Estado, lo que dice Patricio y Catalina, cómo se va a salir del cepo. Algunos analistas están diciendo que el valor para salir del cepo sería a lo mejor unificando el dólar MEP, que tal vez coincide con algunos de los valores que estamos viendo aquí. Y te quiero preguntar, vos decías, inversión está en el cuadro, pero también está consumo, 4,5%. Y hoy diría que en este plan de ajuste uno de los talones de Aquiles y desafío económico es el consumo, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho consumo, si la actividad cayó 3,4... Perdón, 3,4 en el primer semestre, 3,8 estimado 2025. Consumo está muchísimo más abajo, entre 6 y 7%. Siempre es mucho más, la caída del consumo es más sensible que el producto. Sí, en este caso en particular, hay veces que pasa lo contrario, pero en este primer semestre pasó eso, el consumo fue el motor de la caída. Sí, hay varias quejas, inclusive algunos empresarios textiles, ya también ciertos organismos de uniones industriales han manifestado. Quiero ir a la placa de impuesto, es la que viene porque mencionaban acá que el presidente, cierto, en su discurso dijo que iba a intentar en la medida que se vaya recuperando la economía del país, ir eliminando los impuestos o bajando las alicuotas para que eso vuelva al bolsillo de los argentinos, dijo. Sin embargo, cuando estamos viendo aquí en pantalla lo que son los ingresos impositivos, voy a mencionar dos ejemplos nada más. Monotributo, el ingreso impositivo que están calculando es del triple casi, 197%. O sea, para el año que viene están proyectando tener un ingreso triplicando la actual en materia de monotributo y lo que es derecho de exportación como DEX o retenciones conocidas popularmente se duplicarían. ¿Qué lectura hacen de esto? Sí, o sea, claramente ellos están teniendo una previsión de que va a haber un incremento real de los ingresos el año que viene. El tema de monotributo o impuesto a los combustibles también, que se ve un crecimiento, por ahí es más marginal en lo que hace a la recaudación total del Estado. Sí, es importante lo que están un poco estimando con respecto a los derechos de exportación, que un poco los economistas lo que decimos es que ese 100% que están estimando es un poco raro porque implicaría que haya un gran aumento de las exportaciones, que no es lo que se está observando porque aparentemente el tema climático, bueno, los precios de la soja y demás, aparentemente, o sea, sería lo contrario, habría una caída en las exportaciones en cuanto a cantidades
Y por otro lado, si no van a aumentar las exportaciones, implicaría que aumentaría el derecho de exportación, es decir, aumentarían las alícuotas. Claro, habría que ver la respuesta del campo, porque tenía altas expectativas de que eso vaya bajando, inclusive se eliminara completamente. Sí, ahí Caputo salió a decir que en realidad esto tenía que ver con que habían hecho una estimación en base a una base impositiva muy baja, que fue la del 2023, y por eso les daba este incremento tan alto del 100%. Perfecto. Pero bueno, un poco lo que decimos desde IESA es que más allá de esto, lo que vos bien comentabas de que el presidente plantea lo de bajar los gastos para recién ahí bajar los impuestos, es un poco contrario a lo que nosotros decimos que en realidad debería ir de la mano, porque si no se bajan los impuestos o por lo menos no se eliminan los impuestos distorsivos, es muy difícil ganar competitividad y aumentar la productividad. Hay un reclamo justamente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El titular dijo que necesita que el Estado le saque el pie a las pymes, especialmente las industriales, para poder competir cuando hay importaciones que, con los costos que tiene y los aranceles, son más económicas que los productos que se trabajan o se desarrollan aquí, por lo que decías vos, la presión fiscal que hay sobre el precio final. Bueno, hemos hecho una rápida lectura de 2025, sepan que hay muchísimas más variables, pero volvemos al presente para tener de referencia 2024. A ver, inflación, volvemos con precios. Agosto 4,2% acumulada en el año, 94,8%, redondeamos el 95%. En el presupuesto está estimado 104,4%, que lo decía Catalina, para este 2024. ¿Ustedes creen, Patricio, que han llegado a un piso de 4% y lo van a poder perforar, o los meses que vienen van a ser más o menos de este nivel? Hay que ver la magnitud del ajuste y de todo el cierre de las canillas monetarias, sí, como lo mencionaban, sí, van a llevar que indefectiblemente siga bajando la inflación. Okay. Lo que se prevé es que vaya en torno a un 3%. Esas son las expectativas que tienen los empresarios. De acá hasta fin de año, que vayamos. De acá hasta fin de año. Por ahí la meta que están poniendo en el presupuesto para el 2024 va en línea. ¿2025? Para 2024. Ah, 2024. Va para hacer una estimación de este año, sí, y lo ubican en un 104% anual. Sí. Para eso necesitan un 1,2% todos los meses que faltan del año, lo cual es muy poco probable. Claro, es decir que en tu opinión estaríamos por arriba de esa estimación oficial, sí, del 104, probablemente estemos en 110, sí, o 110. Sí, por lo que te comentábamos antes que pasaba con el tema de los no transables. Por claro, ahí los transables están convergiendo a lo que es el crawling peg, y el resto no. Ok, bueno, dólar, voy a dar cotizaciones de referencia al momento. Oficial 9.83, turista, que nos vamos al otro extremo, 1.573. Bueno, si tomamos referencia a lo que decía Patricio, el presupuesto 1.019 a fin de año, diciembre de este año, el dólar oficial. Es decir, si tomamos este 9.83 actualmente, está más o menos en relación al crawling peg, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, lo que un poco anticipa es que hasta fin de año todo aparentemente no va a ser... devaluación. No habría ninguna salida del cepo, devaluación muy grande, y se mantendría el crawling peg del 2% mensual. Bien, ¿es una condición necesaria salir del cepo para reactivar la economía, como dicen algunos economistas? Sí. Sí, se lo pregunto a ambos. Totalmente. Y antes de asumir era lo que decía Milei. Claro. Ahora cambió el discurso porque se puede crecer sin cepo, se puede crecer con cepo, pero no, lamentablemente las evidencias muestran que no. Claro, él habló de un cepo al Estado, pero habrá que ver, como dice Patricio, qué pasa con el cepo al dólar, si se sigue dilatando esta decisión. Quiero preguntarle a ambos, ya las últimas dos, desafíos y deuda que tiene Milei en materia económica. Desafíos, le pregunto, por el ámbito social. Estoy hablando de jubilaciones, sectores más vulnerables, y también incluyo toda esta pata productiva, industria, comercio. ¿Son realmente los talones de este plan económico y del ajuste que está llevando adelante el gobierno? Sí, a ver, un gran talón de Aquiles de este gobierno es la parte por ahí más social. Tenemos que los datos que se han estimado para el primer trimestre del 2024 con respecto a pobreza fue de un 55%. Sí. Es decir, no alcanzó con aumentar el doble la UH, porque claramente los salarios les han pegado demasiado y están muy por debajo de lo que fue incluso sí, el año pasado. Incluso, perdón, creo que ustedes han traído una placa de salarios, si les pido rápidamente. Acá, la placa 8, IDESA, salarios, allí lo estamos viendo. Claro, acá es la evolución del salario. Esta es la evolución del salario. Acá, bueno, claramente se ve que hemos tocado un piso en lo que fue principio de año. Sí. Y bueno, y como, por ejemplo, el salario privado registrado se ha recuperado un poco y hoy está aproximadamente un 5% por encima de lo que fue octubre del año pasado, pero por el contrario tenemos lo que fue el salario público o el salario de los informales,
que tocó un piso y todavía no se ha recuperado, está a niveles de un 25% por debajo de lo que fue el salario de octubre del año pasado, a sabiendas de que ya venía muy bajo el salario, ¿no?, de lo que son los trabajadores informales. Entonces eso es lo que pega de lleno en lo que es la situación social y los indicadores de pobreza que vimos a principio de año. ¿Agregas algo? Sí, ese es lo que te pinta por qué el consumo está teniendo tanto impacto. Claro. Lo relevante, igual, algún dato positivo A ver. para sacarnos de acá, es eso que está pasando con el salario privado. Ese es un dato de agosto que lo estimamos en base a las negociaciones salariales. El salario privado, justamente estamos viendo, es la línea fucsia, por decir, la que está superando el corte negro ahí que vemos a la mitad del gráfico. Y lograron superar el nivel que estaban en octubre del año pasado. Ese es un dato muy alentador. La mayoría de los gremios han logrado negociar por encima de lo que era octubre del año pasado. Deben quedar 2 o 3 gremios muy particulares que están muy por debajo, pero la mayoría pasó por arriba. Lo que todavía sí sigue preocupando, bueno, es los informales. Los informales que ya venían cayendo muchísimo y ahora otro escalón más abajo. Sí, hay mucha diferencia. Bueno, cerramos porque ya nos están haciendo que estamos sobre tiempo en la entrevista. Un consejo para quienes nos ven, que pueden ser, por ejemplo, una persona, un pequeño ahorrista, una persona que llega justo a fin de mes, desde el punto de vista económico, que tal vez sucede en su familia, dicen, bueno, ustedes son economistas, ¿qué hago? Sí, no, la verdad que es una situación de muchísima incertidumbre, más que nada porque no se sabe para qué lado va a encarar lo monetario. Claro. Acá es donde tenemos que hacer todas las consideraciones posibles, no jugarnos por uno u otro escenario, porque la verdad que nadie lo sabe qué va a pasar. Si uno por ahí está en línea con lo que plantea el gobierno, cree que todo va a ir perfecto, que la vemos y todo, por ahí debería considerar opciones vinculadas a la tasa de interés. Ok. ¿Por ejemplo? Si no, un plazo fijo que sea ajustado por UVA. Plazo fijo UVA. Algún bono también por UVA. Y de lo con contrario, eso le equiparamos a la inflación. Tampoco que le ganemos, pero le equiparamos. Más o menos estar en línea con la inflación. Por ahí capaz un plazo fijo sí un UVA le podés ganar. Y si pensás lo contrario, querés cubrirte de cualquier evento cambiario que pase, la verdad que el dólar está bastante bajo comparado con los últimos 5 años, por ejemplo. Si uno cree que puede llegar a subir, capaz le conviene algún instrumento vinculado al dólar. Bien. Bueno, Catalina, ¿agregás algo en ese mix de sugerencias? Un poco en línea con lo que dice Patricio, por ahí los economistas no tenemos la bola de cristal y es muy difícil por ahí decirle a la gente, bueno, poné tu dinero acá porque es complicado, pero un poco pasa también por lo que cada uno crea y las expectativas que tiene con respecto a lo que va a suceder durante el año con el gobierno. Sí, claramente hay, como decían ustedes, bastante incertidumbre, faltan definir algunas variables. En épocas anteriores, además de los mecanismos tradicionales, dólar, plazo fijo, estaba la cuestión de estoquearse, ahora no tanto porque uno no tiene el poder de compra, tampoco ve, aumentos considerables en los últimos meses. Sí hay aumentos, pero más de servicio, como decías vos. El problema de estoquearse también, que lo han sufrido los que compraron en octubre del año pasado en las elecciones, es que con la caída en la actividad que hay, por ahí te podés quedar con el stock durante mucho tiempo. Claro. Y eso hay que verlo también. Sí, el costo de ese stock inmovilizado. Me aumentó el precio, pero no me lo compra nadie. Bueno. Muchísimas gracias, Patricio y Catalina. La verdad hemos hecho un ping-pong rapidísimo, muchas variables. Seguramente vamos a conversar con ambos en lo que quede del año porque habrá novedades.